Entonces esta es la carta, primera carta a los Corintios. Eso vamos a estar viendo en este día de Shabbat. Y vamos a profundizar un poco. Vamos a ir para entender el contexto y para ver sobre o bajo qué circunstancias se escribió esta carta. Tenemos que leer capítulo 18 de Hechos, 1 al 28. Entonces nos dice el 1 de Hechos. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Dice que Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Eso sucedió cuando, en el año 49 después del Mesías. Y dice el 3, como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Dice discutían en la sinagoga. Fíjense, discutían. Bueno, ya sabemos de antemano que Pablo, al ser el rabino de ese tiempo, pues imagínense, discípulo de Gamaliel, recibía la autorización para poder hablar ahí en las sinagogas, a todas las sinagogas que él iba en ese tiempo. Luego dice el 5, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Yeshua era el Cristo. O sea, dice, estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Esa es clave, ¿eh? Esa frase es clave. La palabra que testificaba, ¿qué era? Era el Antiguo Testamento, que hoy conocemos como Antiguo Testamento. Y por medio de él demostraba que Yeshua era el Mesías, era el Salvador, en base a lo que decían los profetas y los salmos, porque eso es lo que leían mucho. Ahora, el 6 nos dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, su sangre sea sobre su propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Elohim, la cual estaba junto a la sinagoga. Entonces, si ponemos atención en esto de pero oponiéndose y blasfemando estos, o sea, los que estaban allí, en lo que era la discusión que tenían por medio de que estaban en la sinagoga y pues Pablo era un rabino conocido ese tiempo, entonces cómo iban a poder quedar en un acuerdo para que no hubieran sido o para que no fueran de esa manera un grupo como que aislar a un grupo y meter a otro, o sea, a ver, que no hubiera división, en pocas palabras, que no hubiera división. Pablo tenía que luchar contra eso para que eso no pasara, que esa división se diseminara. Entonces, blasfemando ellos, o sea, ¿quiénes eran ellos? Los líderes de la sinagoga. Ellos consideraban el mensaje de Pablo pues que era una herejía. Eso es lo que consideraban ellos. Ellos no iban a decir, ¿sabes qué? Estoy contento con lo que tú me dices porque como que Yeshua es el Mesías. Para ellos el Mesías todavía no ha venido. Acordémonos de eso. El Mesías todavía está por venir hasta hoy en día, después de 2000 años que se ha predicado todo esto. Entonces, para ellos es muy difícil. Entonces, aquí Pablo, lo que estamos viendo es de que dice él, yo digo, si su sangre sea sobre su propia cabeza, sí, sacudiéndose los vestidos. Eso era algo que en esta época del pueblo de Israel se tenía que hacer. Entonces por eso lo hizo él. Es una costumbre, ya es costumbre del pueblo de Israel. En ese tiempo sobre todo más. Hoy en día no conozco judíos que lo hagan, tal vez sí lo hagan todavía porque
Se supone que está en la Torá, entonces tenían que hacerlo. Tal vez hay prácticas de la Torá que no se llevan a cabo ya. E incluso como muchos saben ya, se, ha, se han traído muchas tradiciones y prácticas de lo que conocemos como el Talmud. Y pues también Pablo era conocedor del Talmud en ese momento. Así es que no hay duda de que él vaya a poder o que vaya a querer hacer otra cosa que no sea lo que se le enseñó. Ahora, luego acordemos que dice en el mismo, en el 6, ¿verdad? Desde ahora me iré a los gentiles, les dice Pablo, ahí mismo en el capítulo 6 de Hechos. Y dice, entonces, ¿por qué les dice eso? Cuando le dice, saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado justo, temeroso de Elohim. Esos gentiles a los que hace referencia Pablo son los temerosos de Elohim. O sea, los temerosos de Dios, como conocemos, normalmente pronunciamos así. Que tenían un espacio aparte allí en las sinagogas, porque eran considerados de segunda clase. ¿Por qué? Porque todavía no habían sido conversos o prosélitos. Por eso es que se les hacía eso. Por lo tanto, lo que viene aquí a hacer el apóstol Pablo, una vez que los eruditos no quieren oír el mensaje, no quieren saber nada, dice, ya me voy, Pablo me aburrió y ahí lo dejo. Entonces, es dirigirse a los que tienen hambre de Elohim, a los que tienen hambre de Dios, aunque fueran considerados de segunda categoría por parte de esas autoridades de las sinagogas. Por eso es que él dijo eso. ¿Sabes qué? Yo me voy a los de segunda clase. ¿Por qué? Porque para ellos todavía no son nada. No se han hecho ni prosélitos son todavía. Si no, no quieren, o sea, todavía no son conversos, son inconversos. Entonces en el 8 de Hechos dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces, fíjense, decía, el principal de la sinagoga. ¿Quién era el principal de la sinagoga en ese momento? Pues según lo que nos dice aquí era el rabino de esa misma sinagoga, ¿no? No dice el nombre, solo sabemos que tuvo que haber un rabino ahí porque había un principal. Creían y eran bautizados, dice aquí en el texto. Creían y eran bautizados. Cuando se habla en ese versículo del bautismo, lo que conocemos como el bautismo hoy, que es la Tevilá, lo que significa es que se realizaba la ceremonia de purificación, o sea, al que le decimos mikveh, también conocido como mikveh en hebreo, mediante la cual se incorporaban oficialmente a aquella sinagoga. Es así como se hacía este proceso. El 9 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Entonces, seguimos. El 12. Pero antes de eso vamos a ver qué es lo que nos quiere decir esto cuando en la visión que tuvo Pablo ahí, ¿verdad? Porque dice que le habló el Señor, le dijo en visión a Pablo. No temas, sino habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo. Aunque en un primer momento Pablo experimentó así como que resistencia, como que no quería, así como que se sabe, ¿no? Lo que pasó en Hechos.
Hechos, sobre todo, creo que era el Hechos, déjate confirmo, creo que era el Hechos 11 14 espérate. En el, precisamente en el Hechos 9, ¿sí? Hechos 9 según lo que dice la escritura. Entonces, dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, dice, en el 12. Bueno, antes de eso, se me olvidó comentarles todavía esto de lo que les digo, que la visión que tuvo Pablo, como me fui a lo que es en la conversión de él. Bueno, el Señor le mostró por sueños que siguiera adelante. Tenía mucho pueblo que esperaba la predicación en ese momento. Entonces el 12 dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo los toleraría. Pero si son cuestiones de palabra y de hombres y de su ley, o sea, de su ley, vedlo o véanlo ustedes, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces Galión, procónsul de Acaya, dice, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Galión era el gobernador de aquella ciudad en ese momento. Y todos sabemos, las autoridades romanas daban bastante independencia a los judíos para que se gobernaran a ellos mismos sobre determinados temas. ¿Se acuerdan? E incluso hasta en la misma película que ustedes vean de la crucifixión de Jesucristo, dice en cualquier película que tú veas, ¿qué es lo que sale? Dice, tú ves que tienen ahí los grupos, ¿verdad? De judíos, sobre todo los rabinos. Siempre aparece como que ellos en su grupito están, ¿no? Como que a ver qué te parece a ti esto y qué me parece a mí, y empiezan a hacer ese tipo de cosas. Bueno, así siempre ha sido. Desde ese momento siempre se vio. Y Galión, así era. Como gobernador él le daba, ¿sabes qué? Hagan su grupo, ustedes saben lo que hacen con estas cosas de su religión. Porque a final de cuentas no es religión mía. Solo es su religión, su creencia. Entonces era un motivo religioso ese tema. El 17 del mismo que estamos leyendo, de Hechos. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, aquí aparece el famoso Sóstenes, es el que le estoy diciendo, que habla Pablo en Corintio, en esa carta a los Corintios. Principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Aquí todos los griegos, dice, apoderándose de Sóstenes, le golpeaban. Sóstenes fue él sustituyó a Crispo, también en el libro de Hechos, ¿verdad? Ya que al convertirse al mensaje de Yeshua dejó de ser líder de la sinagoga de aquel lugar. ¿Se acuerdan que hablamos de Crispo en Hechos también, cuando leímos toda la carta de Hechos? Que le dimos un estudio también profundo. Pues allí es donde aparece también en la conversión, ¿se acuerdan? Cuando Pablo le predicó. Ahora, luego dice en el mismo 17, pero a Galión nada se le daba de ello, dice. O sea, era un tema doctrinal. Un tema doctrinal degeneró en un problema más grave, como un conflicto entre griegos y judíos. O sea, ante la indiferencia de Galión.
El 18 nos dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. ¿Sí es Cencrea? Vamos a... Es que hay unas traducciones que traen a veces el nombre de las ciudades más diferente. Pidió de los hermanos emprender rumbo a... Sí, Cencreas, no sé si se pronuncia así, perdonen mi ignorancia en esto, pero no le veo ningún acento aquí, como cuando escribimos palabras con... Creo que es Cencrea, así, porque no tiene el acento, Cencrea, porque tenía hecho voto, dice aquí. O sea, se rapó la cabeza y también tenía hecho voto. Bueno, vamos a ver esto. El voto que se menciona allí, que el que hizo Pablo es el de Nazareno, ¿se acuerdan? ¿Se acordarán? Por lo que resulta absurdo pensar que el apóstol predica el no cumplir con la ley. O sea, lo contrario que estaban diciendo los rabinos en ese tiempo. Es que él está en contra de la ley, no puede, porque entonces, ¿por qué lo está haciendo Pablo? Porque él sí lo está llevando a cabo, el voto de Nazareo. No podría, entonces estuviera en contra. El 19 dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Oh, venía una fiesta importante. Pero otra vez volveré a ustedes, si Dios quiere. Y, y zarpó de Éfeso, se fue de allí. Entonces, aquí era una fiesta. La fiesta de la que Pablo habla es la celebración de Yom Kippur. Esa es la que venía en ese momento. Ahí estamos. Arribando, dice el 22, a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Y llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Era un erudito en las escrituras también. Alejandría, allí era una ciudad que se conocía por culta, así como que eran muy cultos allí, o sea, muy, muy estudiosos, gente que sabía, era letrada, no era gente como cuando vamos a unos Países Bajos y ves tú que a veces ni estudia la gente, o sea, no les gusta la escuela y todo eso, pues ahí no, ahí sí estudiaban libros. Ya era gente que diferente incluso a los judíos de ese momento, de esa época, que muchos no sabían leer. Entonces estas personas, siendo, bueno, él era judío incluso, pero crecido con gente que era más culta, más abierta. Un ejemplo bien fácil es ponerte a comparar un país de Sudamérica a un país de Estados Unidos. Entonces tú ves la diferencia grande. Allá apenas si estudiaste la preparatoria quizás. Y aquí para estudiar la preparatoria muchos estudian, pero aún así conocen más. Su mente es más abierta sobre muchos temas que en un país bajo de Sudamérica. Entonces, lo mismo pasaba aquí. Él se fue ese judío se fue a Alejandría, a esa población que era pues prácticamente se fue como de Guatemala a Estados Unidos, así, tan práctico. O de Guatemala, de El Salvador, se fue a la Ciudad de México, donde hay mucha gente letrada también. La Ciudad de México incluso es la más grande del mundo. Y tan solo ahí, ya con eso te puedes aprender muchísimo de la gente que está ahí. Entonces, además esa gente que era de allí, pues se preparaba mucho, prácticamente. O sea, tenía
mucho interés, ¿sí? Porque le daba interés como aquí en Estados Unidos a lo material. ¿Quieres tener algo material? ¿Quieres tener cosas materiales? Tienes que prepararte profesionalmente, si no, vas a batallar para obtener todo eso que tú quieres obtener. El 25 nos dice, había sido instruido, había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Tuvo una explicación más profunda, ¿no? Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Yeshua era el Cristo. Así es, Jesús era el Cristo. Se lo decían claramente. Entonces damos análisis a lo que dice cuando dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Apolos, ese mismo judío, que era letrado, creía que Yeshua era el Mesías. ¿Sí? Pues conocía el mensaje de Juan, el Bautista. Pero no conocía del todo bien el mensaje completo de salvación. Solamente era el puro bautismo de Juan que hizo allá con los discípulos y con el mismo Yeshua. Y luego cuando nos dice, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Mas sin embargo, Apolo fue lo suficientemente humilde para escuchar esa corrección por parte de gente que era de Roma. Imagínate. O sea, él tuvo que ser humilde, porque no cualquiera, ¿eh? Ya lo hemos visto nosotros. Vas con alguien que es erudito en la escritura y tú le expones tu tema y tú le expones tu pensamiento y tu interpretación. Y lo primero que te va a decir, eso no es correcto, esto no quiere decir eso, y te empiezan a sacar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque no son humildes, son personas orgullosas. Tienen el alter ego elevado. Y eso es lo que no les va a ayudar. A todos los pastores que sean así, nunca les va a ayudar esa situación. ¿Por qué? Porque va a venir gente que va a saber más, a pesar de que no conozca la escritura de una manera erudita, pero que tenga una interpretación más exacta de lo que es. Ellos no lo van a escuchar. Entonces se van a perder el mensaje y no van a aprender. Entonces tienen que ser como Apolos, ser humildes y escuchar. Y verán que va a cambiar su perspectiva. Eso es lo que va a cambiar. Y eso es lo que les va a ayudar más que lo que ellos han estudiado, porque es un estudio en base es en base a pensamientos humanos. Eso es lo único. Cuando le dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras. Ya una vez instruido correctamente él, defendió fervorosamente su fe. Y él demostraba el mensaje de salvación por medio de las propias escrituras. Ahí mismo confirmaba. Lo mismo que hacemos nosotros también. Entonces ya leímos lo que yo quería que viéramos primero para poder tener ese contexto, ¿me entienden? Para poder entender primero lo que realmente, lo que va a hablar aquí nuestro apóstol, nuestro enviado, ¿verdad? Nuestro enviado Pablo, o Shaul, como quieran llamarle. Dice Corintios 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Entonces ya vimos en lo que les leí en Hechos 18, fue quien sustituyó a Crispo como principal de la sinagoga. ¿Sí?
una vez que ese se convirtió a Yeshua. Y aquí cuando vimos en la carta de Hechos, vemos cómo él también acabó aceptando el mensaje de Pablo acerca de Yeshua como el Mesías. Número 2 de Corintios. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A la iglesia significa a los sacados fuera, a la congregación, a la comunidad. A los santificados significa a los consagrados en Cristo Jesús. La palabra consagrado significa alguien o algo que va a ser utilizado únicamente y exclusivamente para cumplir con el propósito de Dios. Ese es el apartado, ese es el santificado. Entonces, si te fijas, en el antiguo templo, todos los utensilios estaban dedicados, estaban consagrados, ¿se acuerdan? Cuando hemos leído. Para su uso exclusivo en los servicios del mismo. Ahí no podías tú tomarlos para ir, llevártelos a tu casa. Que quiero los utensilios que están allí, la vasija, yo no me la puedo llevar a mi casa a tenerla ahí. No, eso es exclusivamente para el templo. Eso era muy, ¿cómo les puedo decir? Muy celoso el creador en eso. Ahí sí no te puedes meter porque te iba mal. Entonces, ¿por qué pasaba eso? O sea, porque si se usaban para otra cosa, si tú lo usas para otra cosa, lo profanas. Y eso es lo que no quiere el creador. Nunca puedes profanar nada de lo que está dedicado. Igual si está uno apartado, no te puedes tú profanar yendo o adorando a otros dioses, para empezar. Contaminarte con cosas que tú sabes que no. Así como dice la Torá, no te tienes que contaminar con animales impuros tampoco, ni tampoco con cosas. O sea, todo es así. Un ejemplo de esa profanación está en el Daniel 5. Daniel 5, si vamos a Daniel 5, ahí nos relata cómo el hijo del rey Nabucodonosor de Babilonia, él se llamaba Belsasar. Entonces, en medio de una fiesta y borrachera, ¿sí se acuerdan, no? Que estaba él allí. Entonces mandó a traer los vasos de oro, ¿se acuerdan lo que hizo? ¿Y qué es lo que hizo? Eran de su padre. Había robado todo el templo de Jerusalén. Entonces la respuesta por parte del creador fue hacer que una mano escribiera en la pared. ¿Se acuerdan lo que escribió ahí? Y ya sabemos esa frase, ¿no? Una frase muy célebre, muy conocida. Mene, mene, tekel, uparsin, decía así. Y te lo dice ahí mismo, en el mismo idioma, así te lo dice en la Torah. No tradujeron. Entonces el rey pidió a todos los hechiceros, estaba pidiendo y los que adivinaban también, pues, ¿qué significa? Y nadie podía, ninguno. Entonces mandaron a traer a Daniel, ¿se acuerdan? Que lo descifrara. Y la respuesta del profeta fue preguntarle cómo se había atrevido a usar algo consagrado a Dios para esa fiesta. A la vez que le desveló el significado, se le dice, ¿cómo se atrevió a hacer eso? Esto es algo privado, algo prohibido, no puedes estar haciendo eso, pues estás profanando. Y ya le explicó, Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Luego le dijo, Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y la última frase le dijo, Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y aquí es donde hay una lección fundamental para todos. En el momento que empiezas a usar aquello que más bien que te fue dado por Dios como algo para Él, y lo dedicamos a nuestra propia vida y a tu propio deseo, entonces el Señor te impide seguir adelante. Ya no puedes. El motivo se debe a que todo lo que Dios
nos da tiene un único propósito, que no es otro que el de ser consagrados, o sea, dedicados exclusivamente a lo que Él decida. ¿Sí? Todos nuestros talentos, incluso nuestra vida, tiene una única razón de ser: vivir para aquel que dio su vida por nosotros. Todos los que en cualquier lugar vemos que este llamado de Pablo es también para nosotros. Se dirige a los que estamos en cualquier lugar. Dice: 3 gracias y paz a ustedes, dice, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Ese es un típico saludo hebreo de los hebreos. Cuando dice gracia y paz a vosotros, decían ahí, ¿no? ¿Qué era? Shalom, ¿no? Shalom, ya lo sabemos, nosotros lo ocupamos incluso mucho. ¿Qué significa paz? Para los griegos, el saludo típico era caris, que era gracia, gracia. O sea, como hoy lo ocupamos, ¿no? Gracias. Le agregamos la S nada más, pero eso es lo que ellos ocupaban, gracia. Así. Entonces resulta algo interesante, ¿verdad? Como en medio de una comunidad como la de Corinto, con tanta mezcla así de culturas, un tipo Estados Unidos, Pablo junta ambas palabras, las dos, ¿sí? Las juntó para ser familiar a ambos grupos de personas, los de la cultura griega y los de la cultura judía. Aquí nosotros podríamos imitar esa misma sensibilidad, porque muchas veces, tras un tiempo siendo creyentes, empezamos a usar un lenguaje muy sofisticado, que no puede ser entendido por los no convertidos. Por ejemplo, nosotros que hemos hablado con otras personas que no son convertidas y tú vas y le dices Shalom Alejem, pues tal vez te lo entienda porque lo ha escuchado, pero en realidad no sabe que eso para nosotros significa mucho más que decirle la paz sea contigo en el idioma, que al final de cuentas significan lo mismo, pero ya cuando tú pronuncias eso es como decirte, es como que te está dando ese ánimo a ti, como que te está dando ese interés. Tú te interesas más en la persona cuando le hablas así y como que profundizas más que cuando le dices ¿cómo estás? Y no tiene mucho sentido porque estamos hablando en un lenguaje sofisticado de escritural, pues de lo que estamos leyendo, eso es lo que leemos siempre. Es por eso que hay diferencia. Entonces tenemos que tener muy presente de qué manera nos vamos a dirigir a cada persona para que nos puedan entender, porque si vamos ahí a decirles lo que nosotros siempre, por así decirlo, ocupamos. Ya el Shabbat yo creo que es muy conocido y si le decimos, pues haz la oración del Ejem, pues ¿qué es eso? ¿Cuál es el Ejem? No, o sea, haz la oración del pan, haz la oración del vino, del fruto de la vid. No podemos decirle a cualquier persona así, porque ellos no saben, o sea, no lo entienden muy bien. Y aparte, pues para que no lo ofendamos, ¿verdad? No hay que hacerlos sentir mal. Hay que hablarles así, como te digo. Si ellos entienden a Yeshua por Jesús, hay que decírselo así. ¿Sabes qué? Sí, al que tú conoces como Jesús. Es Yeshua, yo lo conozco como Yeshua, pero es el mismo personaje. Aquí lo que importa es la virtud de él. No importa cómo le estás llamando, importa la virtud. Que tú lo conoces con la misma virtud que yo lo conozco. Él dio la vida por su pueblo, por el pueblo de Israel, dio su vida, entregó su sangre, la derramó, y es por eso que lo hizo. Hay que explicárselo. Entonces, dice el 4, gracias doy a mi Dios, siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo, dice, por la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. En ese versículo el apóstol da gracias a Dios por el regalo que se les dio a los creyentes al haber creído en el Mesías. O sea que se les dio el don o el regalo inmerecido, la gracia, como lo conocemos hoy en día.
A esos creyentes se les dio eso de haber entendido la palabra de Dios, porque no cualquiera lo podía entender, ¿eh? Déjenme decirles que ahí no era, es igual que hoy, no cualquiera, tú le puedes hablar a ciertas personas de la palabra y no todos lo pueden entender. Si se han dado cuenta que le hablas y uno le entra por el oído y le sale por el otro oído, y al rato anda igual, mañana lo vuelves a ver, es como si tú no le hubieses dicho nada. Se da cuenta que él te escuchó allí, pero se le olvidó. Y hay gente que tú te das cuenta que diste el mensaje y después te empieza a preguntar y empieza a estar interesado en más, en saber más sobre el tema. Esas son las personas que han sido enriquecidos en el Creador. No a todos se les da, como te digo, es conforme lo busquemos. Entonces, la palabra de Dios es uno de los, o sea, entenderla, pues, entender la palabra es uno de los regalos o de los dones mayores que puede haber. Sí, porque por desgracia muchas veces convertimos la escritura en un teléfono descompuesto. Así tal cual. Cada quien interpreta como quiere, cada quien dice lo que siente y a veces nos perdemos el mensaje verdadero. Y al final de cuentas no se entiende el mensaje real que Pablo estaba dando. Por lo mismo, porque tenemos ese alter ego elevado. Por eso es que no podemos ser humildes. Pero si tú eres humilde y con esa humildad que tengas, vas a poder escuchar a otros. Y escuchando, puede que te toque aprender de ese que estás escuchando o de esa persona que estás escuchando. Cualquier cosa que tú vayas a aprender, no importa qué, pero algo tendrás que aprender de eso que escuches de esa persona. Esa es la humildad. Ahora, tampoco te aconsejo que vayas y escuches cualquier predicador que esté ahí en las redes, porque eso te va a traer confusión también. O sea, que digas, soy humilde y voy a escucharlo. No, porque ahí es un error, hay una balanza, tienes que tener un balance. A ver, tienes que ser sabio también, usar la sabiduría que el Creador ya te dio. Si voy a escuchar a esta persona y me va a decir lo que yo ya sé, lo que ya escuché por mucho tiempo, y voy a volver a lo mismo que antes, no tiene caso, mejor no pierdas tu tiempo, escucha a otras personas que más o menos ya hayan salido de ese sistema y que te puedan ayudar más a ti. No a lo mismo que antes escuchabas, porque eso te va a traer confusión, más que nada. Entonces, cuando dice en toda palabra y ciencia, fíjense cómo dice aquí, Pablo dice, nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que les falta ningún don espiritual, mientras esperan con ansias que se manifieste el Señor Jesucristo. Sí, dice, es el 5, ¿verdad? Tanto en palabra como en conocimiento. Unidos a Cristo ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. La palabra ciencia significa discernimiento, es lo que quería decir Pablo ahí, ¿eh? Ciencia es discernimiento. Por tanto, los corintios fueron capaces de captar las riquezas que vemos en la escritura cuando dice toda palabra. Esa capacidad no todas las personas llegan a entenderla. El 6 dice, así se ha confirmado en ustedes, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol les indica que no les falta ningún don, puesto que los creyentes habían aceptado las dos revelaciones necesarias para entrar al reino de Dios y ser considerados su especial tesoro. ¿Cuál es la revelación del Mesías? Habían aceptado el mensaje según el cual Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para morir por nosotros. Y la revelación de la ciencia o de la palabra, habían aprendido a amar sus mandamientos y a vivir correctamente según lo que estos indicaban. O sea, si nosotros estamos dispuestos a aceptar ambas revelaciones, podemos tener la certeza de que el Señor cuando venga nos dirá lo que expresó Mateo. ¿Qué expresó Mateo? Muchas cosas.
Una de ellas importantes, que dice Mateo 25:21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, dice. Es exactamente la actitud que nos muestran las escrituras en el caso de la iglesia de Filadelfia y en el libro de Apocalipsis. ¿Sí recordarán? Apocalipsis 3:8, que le dijo, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿A quién le dijo? Filadelfia. Esa es la única que salió, por así decirlo, triunfante, ¿no? Y victoriosa. Algunos tendrán la revelación del Mesías, pero no tendrán la de la Torá. ¿Cómo es eso? Que no habrán amado los mandamientos de la Escritura. Solo los escuchan, pero no los aman, no los abrazan. Eso es diferente a amar o a escuchar, es diferente totalmente. Mateo 7:21-23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, transgresores de la Torá, les dice. A todos esos que han creído que los mandamientos ya no aplican para ellos o para nuestra época, a esos son los que les va a decir Yeshua. Jesús les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, transgresores de los mandamientos de la ley. Otros tendrán la revelación de la palabra, pero no tendrán la del Mesías. Algunos sabrán vivir de acuerdo a la Torá, pero no reconocerán al Hijo. El resultado será el mismo para ellos según dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Nosotros tenemos ambas cosas, ambas revelaciones, y esto es algo de lo cual jamás podemos cansarnos de dejar de agradecer, porque si no, imagínate. O sea, por eso es que siempre les digo yo, cada Shabbat, cada día, agradezcan al Creador, agradezcan a Yeshua, porque no cualquiera tiene este regalo, no cualquiera tiene este don de poder adorarle. Poder adorarle aunque sea un momento, aunque sea una hora, 2 horas. No cualquiera. Todos están bajo sus propios o tras sus propios caminos en este mundo. Y se les olvida, como les decía ayer en la oración, se les olvida a qué han venido a este mundo, cuál es su misión en este mundo. Se olvidan del Creador, totalmente. Solo se acuerdan cuando están en problemas, pero cuando están bien, no son para decirle gracias, Creador, te alabo, te adoro, te honro. No, no lo hacen. Simplemente están contentos porque les va bien. Pero cuando les va mal, ya es cuando se acuerdan. Dicen, sí, Dios, ayúdame, ahora sí. Sí existes, pero cuando estás bien, nunca te acuerdas. El 8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Cuanto más estudia uno la palabra, el Señor nos afirmará más y más en aquello que un día creímos y en la fe que entró en nuestro corazón hasta el final. Entonces, para que no haya ninguna mancha ni error en nosotros y que no se pueda decir nada en contra de nosotros, entonces seremos como la esposa que menciona el Apocalipsis. Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria,
porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Fiel es Dios, por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Si te ha llamado, el Creador te hará estar sin mancha ni arruga, irreprensible. Si Él puso en ti el querer ser irreprensible, también pondrá en ti el poder conseguirlo. O sea, el poder conseguirlo tienes que conseguir como sea, porque ya está ahí. O sea, ya tú, ¿cómo te puedo decir? Ya has sido llamado, ya no puedes cambiar esa mente, ya estás como inyectado de esa porción de lo que Yahshua te da, o de lo que el Creador te da. Dice el 10, dice, los ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque les decía que estaba en contra de la división él. No quería que hubiera divisiones. Entonces, cuando le dice, les ruego pues que no haya entre ustedes divisiones. Si realmente está uno agradecido y apreciamos la gracia inmerecida que ya tenemos, debemos hacer nuestra propia la exhortación de Pablo a no provocar divisiones entre nosotros. Por el respecto a qué? ¿Qué es lo que decía? Evidente respecto a las dos columnas que sostienen nuestra fe, que es la revelación de la Escritura y la revelación del Mesías. O sea, no tenemos que añadir nada, absolutamente nada, a ninguna de esas revelaciones. Porque he sido confirmado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo y yo de Apolos. ¿Se acuerdan de esa frase? Y yo de Cefas y yo de Cristo. Ya había 4 allí, 4 grupos. O sea, ese momento en la congregación que estaba en ese momento, o sea, cada grupo se hizo así como, se fue por un líder, ¿no? No, pues es que yo voy con él, yo voy con... Y lo mismo que vemos hoy en día. Hoy en día también se ve eso. Que el pastor, que el copastor, que el diácono. Y empiezan ahí todos a querer, ¿no? Meter mano en la escritura, en la interpretación. Y se hace un caos en una congregación porque si el pastor está ocupado por allá con otras cosas o quiere hacer todo al mismo tiempo y viene el copastor que le dicen ellos y ¿sabes qué? Ahí está ocupado y viene el congregante y se acerca al copastor, oiga, mire que quiero decirle esto y aquello, ¿cómo me ayuda esto? Y el pastor por allá nunca se da cuenta. O sea, van a agarrar cada quien a su líder dentro de la misma congregación. Es terrible, pero ha pasado. Entonces, lo mismo le pasó a Pablo también allí. Dice, no, yo soy de este, yo soy de aquel. Y ahí andaban todos. Les dice luego, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por nosotros? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de ustedes he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, les dice. Para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estáfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Entonces, si hubieran sido bautizados en el nombre de Pablo, eso habría significado que se habrían convertido al Evangelio por méritos humanos. O sea, los del apóstol Pablo. Y no por los méritos del Mesías al morir en la cruz. Y, por ejemplo, Crispo y Agallo, Crispo fue el principal de la sinagoga, ¿no? De Corinto. Hasta que aceptó el mensaje del Mesías. Y Gallo fue el hospedador de Pablo en Corinto también, pero ese fue hospedador. Cuando escribió la carta a los romanos, ahí es donde aparece.
Pero lo que está diciendo en realidad es que Él estuvo presente cuando ambos se convirtieron. Eso es lo único. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo, como ya sabemos, había recibido el llamado a predicar y anunciar la palabra, o sea, el bautismo, a conversión oficial. Y era destinada a los diáconos y a otros servidores de las comunidades, porque los apóstoles se dedicaban principalmente a orar y a predicar el Evangelio, formando así otros discípulos para que hicieran otras cosas. ¿Sí ven cómo funciona todo el sistema de una congregación? O sea, no es de que yo hago todo, no se puede. Es imposible. Necesitas adquirir más servidores en esa comunidad. Y todos somos uno, así. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aquí a lo que hace referencia Pablo al hablar de la división, se tiene que entender que el mensaje del Mesías, pues el mensaje del Mesías que es el hijo de Joseph, ¿verdad? Ben Joseph, es el que predicó, que era locura para los que esperaban al Mesías. O sea, el Mesías triunfante. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, les dice. Que solo a través del sufrimiento del Mesías Ben Joseph era posible nuestra salvación, la predicación de su muerte en la cruz. Porque es poder. Y cuando dice que desecharé el entendimiento de los entendidos, a los sabios, la sabiduría de los sabios. ¿A qué clase de entendidos o sabios para los cuales es locura la cruz? ¿Está haciendo ahí referencia aquí el apóstol? ¿A qué está haciendo referencia? Pues más o menos a Isaías 9. Isaías 9 que le dice, deténganse y maravíllense, ofuscaos y cegaos, embriagados y no de vino, tambaleen y no de sidra, porque Yud-Het Bat-Hei derramó sobre ustedes espíritu de sueño y cerró los ojos de sus profetas y puso velo sobre las cabezas de sus videntes. Y les será toda visión como palabra del libro sellado, el cual se dieren al que sabe leer, y le dijeren, lee ahora esto. Él dirá, no puedo porque está sellado. Isaías indica que llegaría un tiempo en que los sabios y conocedores de la Torá, los profetas y los videntes que estaban encargados de enseñar la escritura, serían cegados. Y en la palabra encontramos pasajes en que alguien no entendía completamente lo que la escritura estaba revelando. Por ejemplo, se nos habla del eunuco que necesitó que Felipe le explicara un pasaje del profeta Isaías. De igual modo, cuando el Mesías explicaba ciertas cosas a sus discípulos, ellos no lo llegaban a entender así completamente. Hasta que una vez resucitado, el Señor les sopló. ¿Recibieron qué? El Espíritu y entendieron las Escrituras. Por lo tanto, si alguien no tiene el Espíritu, por mucho que lea, no puede llegar a entender claramente el plan de Dios a través de su palabra, a través de la Escritura. No podríamos. Sí, ven, o sea, eso es lo que les estaba diciendo aquí Pablo, les estaba citando claramente Isaías 9, porque él les digo, o sea, sabía la Torá de memoria. Entonces, cuando él hablaba pura Torá, él no hablaba otras cosas. Ni siquiera hablaba él, ni poesía, ni hablaba ni siquiera, cosas de, ¿cómo les diré? Como hoy en día que, filosofías, ¿ven? Filosofías vanas. Él no hablaba nada de eso. Él quizás lo leía. ¿Por qué? Porque era un erudito y estudiaba. Pero a él no le importaba eso. Hablarle al pueblo, eso para él no tenía sentido. Porque ellos mismos lo podían leer. Ellos mismos podían acudir a bibliotecas
y sabían leer. Entonces, ¿para qué les decía él eso? Él les hablaba pura palabra. Nada de que voy a andarles hablando de la filosofía humana. No, no, eso para él no era importante ahí. Entonces, dice el 12, y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres, que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ya vemos por qué iba a cegar Dios el entendimiento de esos sabios. Pues porque habían empezado a llenarse de tradiciones, enseñando doctrinas de hombres. Y lo mismo que hoy mismo lo tenemos presente en todas las congregaciones, doctrinas de hombres. Pero sin estudiar la Torah, ya no la estudia, ya no quiere saber. Y entonces esta situación llegó a tal punto que llegaron a invalidar el propio mandamiento. O sea, el mandamiento de la palabra de Dios. La misma Torah les estaba indicando claramente quién sería el Mesías ben Yosef. Y esos líderes no lo supieron ni quisieron verlo siquiera. Por tanto, les quitaría la capacidad de saber interpretar. Por eso hasta hoy en día no han podido, porque desde ese momento ellos ya estaban, desde el momento de Isaías, imagínense, estamos hablando de tiempo, desde el tiempo del rey David, imagínense que él les estaba hablando, Isaías. ¿Se dan cuenta? O sea, no puede ser posible. Todo eso. El tiempo de Daniel también, porque Daniel también estaba en el mismo tiempo de él. ¿Pueden creer? Sí, estamos hablando de casi, yo creo que unos 4000 años, si no me equivoco, porque estamos, a ver, 2000 años más los 2000 años atrás, sí, 4000 años hasta hoy en día, que Isaías habló esto. Y se ha venido repitiendo a través de los años, de los siglos más bien, son cientos de años. Entonces, ¿dónde está el sabio? ¿Quién podrá decir que ha recibido la salvación? Porque ha descubierto cómo, mientras otros lo han sabido ver. Nadie puede decir eso. ¿Dónde está el sabio? Dice el 20, ¿dónde? ¿Dónde está el escriba? Les pregunta. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Eso es lo que les digo. Es lo mismo que se repite hoy en día. Así tal cual está. No ha cambiado esa situación de Isaías todavía, no ha cambiado. Sigue igual. Pablo se los enfoca muy bien, se los hace saber. ¿Dónde? Dice. Está hablando claramente como cuando le estaba hablando Isaías al pueblo. Entonces, sabemos que no lo conoció el mundo. El mundo, haz de cuenta que nosotros no conocimos a Dios mediante esa sabiduría, sino que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, los judíos piden señal. Le pedían continuamente a Yeshua que les diera una señal de ser el Mesías, si se recordarán. La respuesta por su parte pues era clara. Mateo 16, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue, dice. Imagínense. Ya no entendían, ya estaban todos como que sus oídos habían cebado, ya como que no podían escuchar nada. A pesar de que se lo estaba diciendo allí. Es increíble, de verdad que esa situación. ¿Cómo era que Jonás, les decía que Jonás, ya sabemos la historia de Jonás también, ¿no? ¿Por qué que le estaba diciendo el Mesías así? Sí, pues 3 días allí
en la ballena o en el pez gigante ese, porque no dice que era en realidad, era un monstruo gigante marino, ahí adentro y 3 días, y salió después de 3 días, no se murió, ahí está. Lo mismo pasaba con el Mesías, iba a pasar con él en ese tiempo. Ya pasó. Entonces, aquí la fe no depende de las pruebas ni de las señales, sino de un corazón dispuesto a creer en la Escritura. Esa es la misma lección que el Mesías enseñó cuando explicó la historia del hombre rico y Lázaro. Eso es lo mismo que él enseñó en Lucas 16. Lucas 16. Fíjense. Vamos a ver Lucas 16. Dieciséis, 19. Vamos a ver. Rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura. Esto lo vamos a descifrar bien, lo que quiso decir el Mesías aquí. Que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes. De manera que los que quisieren pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham les dijo: A Moshe y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moshe y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Entonces lo que aquí le estaba diciendo, pocas palabras, con esta historia, el maestro lo que estaba diciendo es que si la gente no estudiaba y investigaba las escrituras sobre el Mesías ben Yosef, o sea, sobre él mismo, porque era el hijo de José, y creía en él, tras verlo profetizado en los profetas ya, no creerían en el milagro de la resurrección tampoco. Sí, ya estaba, o sea, por como está escrito en Isaías, ya no se puede mover eso. Y es lo que él, a pesar de que es un ejemplo claro, véanlo como un ejemplo, no lo vean como algo real. No, o sea, este pasaje es típico tomarlo literal, pero no es literal, recuerden. Esto lo planteó el Mesías. ¿Por qué? Porque él sabía lo que ya había pasado en el tiempo de Isaías y seguía pasando en el tiempo de él, en el tiempo que él estuvo. Entonces no lo está haciendo de una manera que es literal, ¿eh? No existe así. No van a pensar que se estaba quemando el otro allá, porque muchos así lo toman hoy en día, como lo lees así, tú dices: es que sí, porque ahí dice, sí dice, pero entiende que eso es una ejemplificación. Es una ejemplificación para que no pasen para que tú te des cuenta de lo más fácil que puede ser la vida así. Entonces, los griegos buscan sabiduría, dice. Imagínate, buscan sabiduría. Uno de los máximos anhelos de la mentalidad griega era el sembrar en el intelecto. Acuérdense de eso, es que por ahí va todo. ¿Cómo es que los griegos buscan la sabiduría? Y es por eso. Tienen el máximo anhelo en su mente griega
el sembrar ese intelecto y cada vez pensar cosas más así como más profundas, ¿me entiendes? Entonces la filosofía era, tenía que ser llevada a la máxima expresión. Eso es lo que ellos practicaban muchísimo. Por eso es que les da esa ejemplificación aquí Yeshua. Creo que es algo más profundo de lo que realmente hemos estudiado en el mismo versículo de Lucas. Sí, o sea, está claro. O sea, aquí no es relevante lo que está exactamente escrito en el versículo, sino lo que te está transmitiendo ese mensaje que te transmite ese versículo. ¿Sí? No es que diga se va a quemar ahí la otra persona porque ya fue rico aquí. Y ya todos los ricos pues se van a ir a quemar ahí al lugar ese. No, pues, imagínate. No puede ser así. Hay gente que es rica y sabe, ayuda a personas también. No siempre son malos. No son los malos de la película todo el tiempo. Dice el 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, dice. Aquí cuando Pablo empieza a hablar aquí sobre la resurrección, fue tenido por loco. Porque la mentalidad griega, ahí no se puede asumir un Dios capaz de sacrificarse hasta el punto de entregar a su hijo a la muerte. Por eso mismo. Pero como él decía, más para los llamados, ¿cómo podemos nosotros ser capaces de creer este mensaje? Entonces, nosotros que creemos en la Escritura, ¿cómo sería posible? El que lo creamos no es más ni menos que un milagro. Porque Dios desde el principio ya nos predestinó. ¿Se acuerdan de la que estábamos, de alabanza? La jalel que estábamos antes de que yo te formase, antes que yo te formase. Esa precisamente habla de lo que Pablo trató de decirles. Porque ya hemos sido predestinados para que lo creyéramos así. Desde el vientre de nuestra madre ya estábamos predestinados a esto. Nosotros no tuvimos que hacer nada. Fue Él el que nos llamó, así como está escrito. Juan 6:44 nos lo dice. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Está bien claro. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, dice Pablo en el 25. Entonces, aunque los planes de Dios sean raros o difíciles de entender, son mucho más sabios que lo más maravilloso que nosotros podamos planificar. ¿Sí? Así en que tengas tu plan bien y que tú digas que esto piensas que es lo que es bueno para ti, que es lo que te va a ayudar, tal vez Él diga, no, yo sé que eso no te va a ayudar, pero esto que yo te voy a dar sí te va a ayudar más. Pero muchas veces nosotros no escuchamos, no sabemos escuchar la voz de Él. Y pues simplemente haces lo que te parece, lo que te place en gana. Entonces cuando le dice, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿En qué momento Dios mostró mayor vulnerabilidad? O sea, ¿dónde fue que Él encontró más, dónde encontró ese punto débil? ¿Sí? Sin lugar a dudas fue ahí en el madero, en la cruz, que le dicen. Fue allí.
Y ese momento en que se mostró un Mesías débil allí, porque eso es lo que se mostró, ¿no? Y para algunos, pues fue motivo de burla. Sí, eso pasó. Romanos, judíos. Entonces, allí está contenido el máximo poder de Dios. Porque ese fue el único hecho histórico. Sí, ese es el único hecho histórico que nos permitirá ir a su presencia. Vean qué cosas tan sabias hace el Creador. Pues mirad, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aleluya, así es. Entonces fíjense aquí, Pablo no está intentando humillarles al decirles que no son sabios. Lo que quiere es que se ubiquen y vean que según la carne no son grandes eruditos. Se están engañando ellos solos. Pero en cambio Dios sí les ha escogido para avergonzar a los sabios y moverlos a celos. Aquí se puede encontrar una referencia a este hecho, ¿verdad? De Deuteronomio, ¿no? Deuteronomio o Isaías. Vamos a ver Deuteronomio primero. Deuteronomio 32. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera, les dice aquí en Deuteronomio, el Creador. Entonces va a haber un momento en que los sabios sentirán celos de la revelación que el Padre va a poner en personas sencillas, mientras ellos habrán dedicado años y años al estudio sin recibir pues esa manifestación, les va a dar celos. Esa es la razón por la que no recibirán revelación. O sea, será el haber tenido su corazón endurecido. Por eso no la van a recibir. Como ellos ya provocaron a Dios con dioses que no lo eran, el Señor provocaría a los sabios de su pueblo revelando su mensaje a gente que no era pueblo. E Isaías les dice, 64 Isaías, o si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia, cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Es Isaías 64. Aquí, este texto es importante para el capítulo 2 de esta carta de Corintios. Pero eso vamos a verlo ya en la segundo capítulo de la carta, ¿ok? Nada más acuérdense, este es Isaías 64 para el capítulo 2. Y luego le dice, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todos los mandamientos que legalmente cumplimos sin un corazón arrepentido son algo inmundo, Sí, por eso todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, les dicen. Entonces aquí se sigue el de Isaías, les digo, hasta el 12 lo tenemos. Y
Después también si vamos a lo que es, ¿se acuerdan cuando dice Jerusalén, una soledad, la casa de nuestro santuario fue consumida al fuego, cuando sucedió la destrucción del templo por parte de Nabucodonosor? Isaías 65, del 1 al 4, dice así: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de puerco y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Imagínense nada más. O sea, si esto no lo entiendes es porque estás ciego, como lo que acabamos de leer en Isaías también. ¿Sí ven? Todo esto lo sigue pasando hoy en día. ¿Por qué creen que esas personas a las que nosotros les decimos, mira, la palabra dice esto, no hagas esto y ellos lo siguen haciendo? Es porque simplemente le pasó lo que el profeta Isaías dijo. Tal cual están ciegos, están sordos, no pueden ver nada. Imagínense. Esa es, yo creo que es una desgracia para cualquiera. Ahora, cuando les dice el creador, cuando le dice así, entonces, lo que les digo, no quieras ver al creador como, no te hagas una imagen allí como un personaje, un hombre, porque no lo hay, ¿eh? El creador no tiene imagen, no tiene forma. Él, como lo dice aquí, mira, en Isaías te lo estoy leyendo claramente. Aquí está bien fácil, te lo voy a explicar más detalladamente. Isaías 64. Si leemos el 7, dice: nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y no dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. ¿Sí ven? Ahora, si te vas al que ya habíamos leído, perdón, al 65, Isaías 65, ese es el que vamos a tomar como referencia para ver cómo es el creador, ¿sí? Realmente, ¿quién es el creador? Aquí lo vamos a conocer. Ese es uno de tantos, nada más es uno. Es 65 del 1 al 4 de Isaías, que les dijo: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde. Aquí tú te estás haciendo una imagen de una persona, ¿no? Decir, extiendo mi mano, como cuando tú le extiendes la mano a alguien y dices, hey, ven, mira, aquí estoy. Pero nosotros tenemos que ser inteligentes y sabios para poder entender esto. Aquí el creador está haciendo, como el creador está a todos lados, porque él es omnipotente, es una energía, ya lo sabemos. Entonces está haciéndose en una alegoría, está hablando alegóricamente. Decir, oye, estoy aquí está la energía, esta energía tú no la ves, pero estoy aquí. Y entonces te atrae como tú tienes también esa energía, parte de esa energía te va a atraer. Entonces al momento que te está diciendo, veme aquí, y la sientes pasar esa energía. Cuando dice, extendí mis manos, eso es, pasa de cerca de ti, está allí, porque tú lo vas a clamar. Clamando, él se manifiesta, esa energía se manifiesta. Y tú haces la fusión, porque tú estás clamando a él, o a esa fusión, a esa energía. Entonces, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. ¿Sí ven? O sea, haciendo todo eso, lo que hace es que la energía del creador se aparta de ti, se aleja. Sí, haciendo cosas inmundas. Comer inmundo también se aparta de ti él. Vean lo que dice aquí en Isaías 65, 4. Que se quedan en los sepulcros y en los lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de puerco y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. O sea,
caldos de todo tipo de animal rastrero, de camarones, de jaivas, de todo tipo de animal que no se puede comer. No, tenemos prohibido comerlo. Entonces, como tú ya eres apartado, tienes que ponerte bien en cuenta con esto. Ya eso déjalo para gente que no ha sido apartada, que quizás ha sido llamada, pero no ha sido apartada todavía. Ellos todavía van a seguir comiendo eso, porque no han sido apartados todavía. Solo han recibido el llamado, mas no han sido separados. Esa es la diferencia. Entonces aquí te da una imagen del Creador, cómo es que funciona su energía de él. Ensúciate y él se aparta de ti. Pero si tú te purificas, la energía fluye sobre ti, fluye. Esa energía está a todos lados, en los árboles, en las plantas, todos lados. Sí, él no es un personaje que está allá sentado y está viéndote allá. No, eso quítatelo de la mente ya, porque eso es filosofía griega. Nosotros tenemos que ser sabios, el Creador nos ha hecho sabios y tenemos que saber cómo funciona él. Tú quieres que él se manifieste en ti, que, que obtengas todo ese tipo de dones, es así, búscalo así. Haz cosas buenas, conságrate, purifícate y estará él ahí. No, no hay otra cosa, no hay otra clave, no hay otra receta ni nada por el estilo. Eso es. Sí, no comas nada inmundo, aléjate de eso, de los sepulcros también. No tienes nada que hacer ahí porque te contaminas también, ya sabemos, la Torah nos dice claramente. No tienes que tocar muertos tampoco, a no ser que sean personas ya muy cercanas a ti solamente. Pero si es otro tipo de persona, no. No porque te ensucias. Eso como que hay una energía en un muerto, hay una energía que te aleja, como que te hace a un lado de la energía del Creador. Así es que poner atención en eso. Ahora ya en el 30, que ya casi lo terminamos, vamos a terminar esto porque... Ok, ya casi terminamos, faltan dos, ok. Mas por él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, dice. Dios nos sujetó a nosotros a desobediencia para tener el final, o sea, al final de todo, misericordia de nosotros. Si tú te portabas mal y todo así, ¿te acuerdas, no? Fuiste a hacer todo lo malo. Pero Él, al final, pues tuvo misericordia. Él mostró su misericordia allí. Es como te das cuenta de su misericordia, de su favor. Entonces, por eso no puede haber motivo de orgullo. Pues solo por medio de los méritos de Yeshua llegamos a alcanzarlo. ¿Sí ven? O sea, no te vas a creer, no, porque yo me porto bien, no, porque yo he hecho esto. No, estamos mal ahí, así no se puede. Tenemos que pensar es que Él nos dejó hacer lo malo y después hacer lo bueno, pues por su gracia, por su misericordia, por su favor. Entonces, la sabiduría, ¿qué hace la sabiduría en nosotros? Cuando dice aquí, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación. Vamos a ver punto por punto. Sabiduría. ¿Qué es lo que nos da la sabiduría? Pues nos da la capacidad de entender, ¿no? Y la justificación que habla Pablo, pues nos limpia de nuestros pecados, todo lo malo que has hecho, de tal manera que Dios nos ve como si nunca lo hubieras cometido. Santificación, lo que dice Pablo también, santificación, pues nos hace ser apartados, lo que les estoy diciendo. ¿Por medio de qué? De la purificación de la Torah, o sea, de la palabra, eso es lo que te purifica. Tú lees y tú ves y te hace ver tu error. Ahí tú te purificas. ¿Tú sabes qué? Creo que estaba mal yo, estaba haciendo cosas indebidas aquí y me purifico. Entonces ahí es donde tú ya recibes la santificación en el momento. Y la redención paga un rescate por nuestra vida. Yahshua ha pagado el rescate de su pueblo.
¿Qué nos dice la Deuteronomio? La mujer adúltera. Deuteronomio 24. ¿Sí? Ahí está. Eso es lo que vino a hacer él. Entonces, está escrito, el que se gloría, gloríes en el Señor. Pablo hace la referencia del profeta Jeremías, por medio del cual hablamos esta afirmación. Jeremías 9:12, que muchos ya lo han leído. Ya lo hemos leído muchas veces también. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Yud-Het-Bat-Heit para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? ¿Ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? Dijo Yud-Het-Bat-Heit. Porque dejaron mi ley, la cual ni delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Yud-Het-Bat-Hei de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. Hierba amarga, ¿verdad? Los esparciré entre las naciones que ni ellos ni sus padres conocieron y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Así dijo Yud-Het-Bat-Hei, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Yud-Het-Bat-Hei, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yud-Het-Bat-Hei. He aquí que vienen días, dice Yud-Het-Bat-Hei, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón. Los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Entonces, si algo tenemos que gloriarnos nosotros y de presumir es de entender el mensaje de redención del Creador. Eso sí, yo me glorío en eso. Es que yo lo bueno que yo puedo estar cimentado en la escritura, en el mensaje. Y así es que terminamos. Dice aquí, he aquí vienen días, dice Yud-Het-Bat-Hei, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. O sea, va parejo, no creo que nada más porque aquellos incircuncisos no pertenecen al pueblo. No, va igual. Nadie puede enaltecerse porque el castigo, ese castigo lo merecemos todos. Lo merece Judá y Efraín, todos. Nada más que el Creador decidió que la misericordia pues se alcance a todos. Esa es la diferencia. Pero no podemos enaltecernos de eso, de que, o sea, de que, no, yo soy circuncidado, yo hago la Torah y guardo Shabbat y guardo. No, olvídate de eso. Aquí no estamos hablando de quién guarda y quién no guarda. Estamos hablando de tu actitud, de tu comportamiento. De los 4 puntos que Pablo mencionó anteriormente. De esos 4 que dijo él: sabiduría, justificación, santificación y redención. Esos 4, si los tenemos, ya estás un paso adentro. Si no, preocúpate y preocupémonos y pongámonos ya a cuentas, porque nos puede agarrar desprevenidos todo. Nadie sabe. Lo malo es que nadie sabemos cuándo va a ser tu último día en la tierra. Hoy estamos bien, mañana no sabemos. Sabemos qué pasa. Así es que eso es el mensaje que Pablo da a Corinto, al pueblo de Corinto. Y veremos en la siguiente ocasión, vamos a ver el capítulo 2 de Corinto, carta a los Corintios. Así es que por hoy es todo, vamos a dejarlo así. Muchas gracias.